No, ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar aquí un día más en este nuevo episodio. El día de hoy nos compartieron una historia muy padre, pero antes que nada vamos a presentarnos. Mucho gusto, yo soy Tamaris y ella es Ari, nuestra experta en recursos humanos, recuérdalo. El día de hoy vamos a hablar justo de los temas y de las situaciones de las empresas que no cumplen con las prestaciones de ley o prestaciones superiores y ofertadas. Obviamente pues entramos en muchísima controversia y en muchísimo más dudas que respuestas. Muchísimas gracias por su participación a todos. En verdad nos encanta recibir todas las dudas porque no solamente ustedes la tienen, muchísimo más gente puede tener la misma duda y no nos atrevemos a hacerlo. Vamos entrando a este temita. Cabe destacar que esta historia se cambió un poco, se cambiaron a los personajes por temas de confidencialidad más que nada, ¿ok? Si tienen dudas, comentarios, conforme vayamos desarrollando esta historia, ya saben, háganoslo saber en la cajita que está acá de comentarios debajo de la descripción del video, ¿vale? Como pueden notar, hubo un switch. Tenemos a Damar. ¿Por qué? Porque necesitamos una interpretación tan apegada a la historia que nuestro compañero vino a interpretar. Hola. Bueno, es cierto, esas historias las mandan ustedes, chicos. Entonces, todas estas historias nosotros les cambiamos algunas cosillas para que, pues, con términos de confidencialidad, exactamente. Entonces, ¿qué nos cuenta el compañero? El amigo L le vamos a poner. Él dice que trabajaba en una pequeña empresa con alrededor de 15 empleados y que todos eran contratados con prestaciones de ley, se supone. Esto incluye, pues, seguro, beneficios, clima vacacional, todas esas beneficios que se encuentra la ley, ¿no? Este amigo dice que empezó a ver red flags, que empezó a notar que pues, las cosas no eran comunes, que era una empresa que de todos sus colaboradores, la mayoría eran jóvenes que no pasaban los 25 años. Y no está mal que las empresas les den oportunidades a los jóvenes, pero es muy raro que una empresa se sustente con puros jóvenes por la falta de experiencia. No digan que sean buenos o sean malos, sino que normalmente se requiere de la expertise de una persona, ¿no? Hasta las startups, hay gente que pues lo sigue, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, esa es la primera red flag que ve esta persona. Sin embargo, todo el caso explotó cuando nuestro compañero se enferma. Como no dijo la enfermedad, vamos a ponerle que le dio gripe aviar. Como le dio gripe aviar a nuestro compañero, se fue al médico, al IMSS, pensando que tenía el seguro como se lo habían prometido, que si han chicos, es una tortura. Te tardas meses, años, pero no tanto, pero sí tardas bastante en hacer un trámite. Ahora imagínate que tú vas con la disposición de hacer estos trámites. Ya estás, te formas en la unifila que se tarda muchísimo, te llevas tus papeles que eso no te lo da la empresa, tú los sacas, tú vas y pues tú los sacas para irte a registrar, sacas tus papeles. Paréntesis, que sí es responsabilidad de cada quien, ¿no? O sea, sí. Ir, tramitar tu carnet, llevar tu fotito y registro en tu unidad médico familiar, ¿no? Pero sí es un dolor ir, o sea, sí es un proceso que te tarda horas, días, 30 years later. Sí, claro. Por favor, adelante. Y luego nos comentan que fue al seguro y que le rechazaron. Dijeron, ¿sabes qué? Pues no estabas de alta en el seguro. No sé quién te dijo que estabas de alta, pero aquí no, al menos no en el seguro mexicano. Y entonces aquí todo explotó. Porque toda la mentira pues cayó. Se dieron cuenta que no solo era esa persona la que no tenía seguro, sino que nadie en la empresa tenía ni seguro ni prestaciones de ley. Nadie en la empresa tenía prestaciones de ley. Y a todos les habían dicho que ya tenían. Desde aquí tenemos un problema, me imagino, ¿no? ¿Ahora? Totalmente. O sea, si un empleado va al hospital, imagínense, en este caso le dio gripe aviar, ¿no? Imagínense si lo atropellaron. Imagínense, qué bueno que no le dio, que no fue nada grave, pero imagínense si alguien hubiera estado en una situación muchísimo peor, que hubiera sido atropellado, que se hubiera caído una fractura. No hubiera podido, o sea, sí le iban a dar la pensión, pero no hubiera sido cubierto por medio del IMSS. Y aparte aquí, pues ya es un tema legal, ¿no? Y también la empresa, pues como lo mencionábamos en el episodio pasado, ya las empresas, en ese caso, reciben multas, es un show, es un problema enorme para las empresas y para el empleado también, ¿no? Entonces, y no es lo único, porque acá también nos comenta nuestro compañero que él va con su jefe. Bueno, aquí no dice el género del jefe, dice voy con mi superior, no sé si ahí dice va con mi superior, con su jefe, y dice que le reclama de, oye, pues la verdad fui al seguro, pero me dijeron que no estaba en el seguro, que qué pasó, a lo cual el jefe dijo, ha de haber sido un error, déjame checarlo, y tú no te preocupes, ha de haber sido un error, nosotros lo revisamos. Una semana después lo corren sin justificación. Esta persona dice, oye, pero ¿cómo que sin justificación? Dime por qué me estás corriendo, si no he hecho nada. Y dicen que simplemente no es la persona que están buscando, no son las aptitudes de la persona que están buscando, y que por ende ya no quieren continuar con la relación laboral. Nuestro
comunica nuestro compañero, nuestro amigo, nos dice que él se enojó mucho y que de hecho llevó incluso el caso a la cuestión legal. Que ya que le había hecho pues, un daño, ya que aquí no menciona el compañero la enfermedad que le dio, pero que sí fue una enfermedad fuerte y no pudo asistir al seguro, entonces tuvo que hacer cargo de los propios gastos de los medicamentos y además una semana después lo corren. Aquí, ¿cuáles serían las complicaciones que tuvo la empresa después de no solo no tener los seguros, sino además despedirlo? ¿A qué se enfrenta la empresa cuando pasa algo así? Pues son muchísimas cosas. Vamos a ir por pasos, como la historia, ¿no? O sea, primero el empleado, o sea, la empresa tuvo que haber dado de alta al empleado el día 1. O sea, en cuanto se presenta un empleado a firmar contrato, pues tienes que mandar el alta. ¿Por qué? Porque saliendo del primer día se te puede caer, si es, obviamente no entremos a detalles, pero si es empresa o si es fábrica, pues cambia el nivel de riesgo, pero aún así hay un nivel de riesgo. Entonces, como empresa, tienes que ser consciente de dar de alta desde el primer momento. En cuanto llegan a firma, solicitas el alta, mandas información, los documentos ya te los habían enviado. Entonces, ahí pues hay un asesoramiento que es equivocado, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo sé por experiencia que el propio empleado tiene que ir al IMSS a tramitar, una vez está inscrito, tiene que ir al IMSS, a su unidad familiar, a tramitar el carnet, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el empleado no ha hecho el trámite y no puede atenderse a pesar de que está atendido? Ahí a quién le corresponde. Ahí ya es responsabilidad del empleado. 100%. Sí, es como cuando vas al banco y no llevas un comprobante de domicilio. Así es de responsabilidad del empleado. Por ejemplo, también nos llegó un caso que no es tan grande, no nos mandó como que toda la duda, pero usted dijo, oye, ¿qué pasó? Lo que pasa es que me acabo de cambiar de casa y obviamente cambié de trabajo y obviamente cambié de clínica familiar y le dijeron que era muy importante que cambiara su domicilio. ¿Por qué es tan importante o qué puede pasar en dado caso que no hayas cambiado tu domicilio? Ok, una cosa es el IMSS, la atención general en urgencias, y la otra parte es la unidad médico-familiar que tenemos, ¿no? Entonces, sí, es responsabilidad totalmente del patrón darte de alta en el IMSS. Eso sí, no lo quitemos de lado, ¿no? O sea, eso es súper importante, empresas, dar de alta. Y el segundo punto es, la unidad médico-familiar es la clínica que te toca cuando te enfermas, cuando tienes una cita, etc. Entonces, cuando tú te inscribes a una unidad médico-familiar es muy importante porque es la que más cerca te queda, ya sea entre tu trabajo y tu casa o simplemente al lado de tu casa, ¿no? O sea, quien tiene suerte encuentra una a cuadras. Pero por eso es tan importante. Ahora, si tú necesitas cirugía, si tú necesitas alguna atención médica de urgencia, tienes que ir, pero lamentablemente sabemos que procesos gubernamentales pueden llevar muchísimo más tiempo. Entonces, cuando te operan o cuando te fracturas alguna extremidad, tienes que pedir incapacidad. Entonces, cuando llegas ahí, te piden los documentos de tu clínica médico familiar y hay veces que no te dan las incapacidades. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo no pude hacer el cambio, recién me cambié de departamento, me operaron y las señoritas de las incapacidades que me tenían que emitir, porque pues obviamente iba a ser como un mes aproximadamente, no me la querían dar. Entonces yo les imprimí todos los documentos del IMSS, llegó otra señorita y me brindó todos los papeles, pero fue yo recién operada y estuve como 3 horas esperando a que me dieran atención. Realmente, en estricto sentido, te deben de dar atención médica, sí, pero en procesos, ya documentos, incapacidades, citas, sí necesitas de estar en tu clínica médico familiar. Eso sí es súper importante, por eso es tan importante. Ok. ¿Sabes tú actualmente cuáles son los requisitos para poder inscribirte a tu clínica médico familiar? Porque es algo que no nos dicen, o sea, como nuevos adultos. Te dicen, ya tienes tu seguro y ya, nadie sabe qué viene después de eso, porque la verdad te lo promete y de ahí te quedaste. Y mucha gente no sabe que después de eso, como mencionamos anteriormente, ese es el proceso de platón, pero luego viene la parte que te corresponde a ti como asegurado, ¿no? Sí, definitivamente es un tema, es una información que está al público y no se nos da, o sea, no se nos capacita en ningún momento, ¿no? Que al final no es responsabilidad de la empresa, es nuestra responsabilidad tanto en la página de internet podemos ver. Y es súper sencillo, les voy a ser muy sincera, es muy sencillo, sí es tedioso, no les voy a mentir. En la página del IMSS podemos hacer modificación de domicilio. Ustedes pueden investigar, meterse IMSS, modificación de domicilio, pueden hacer la modificación, eligen qué clínica, les va a salir las opciones. Cuando ustedes ingresan calle, colonia, código postal, les va a dar las opciones de las clínicas médico-familiares que tienen cerca, las UMF. Te van a dar varias opciones.
no se vayan por el título, sí chequen la dirección de la clínica, porque eso es súper importante. Sí chequen la dirección de la clínica y cuál es la que mejor les queda. Pero consideren dos cosas, su trabajo y su domicilio, o sea, su casa. Porque hay veces que el accidente pasa en medio del camino, o hay veces que el accidente pasa en el trabajo. Entonces sí consideren un punto medio entre casa y trabajo. Porque si se sienten mal en el camino a trabajo, bueno, pueden pasar a esa clínica. Si pasa el accidente en el trabajo, bueno, pueden ir a la clínica y ya de ahí se mueven de manera más sencilla a casa. Entonces consideren todos estos puntos. En la página les voy a arrojar dos documentos. El carnet que tienen que imprimir y la hoja de confirmación del cambio de domicilio. Cuando impriman esos dos documentos, tienen que llevar también fotos infantiles, tamaño infantil, blanco y negro, y llegan al IMSS, a la clínica médico familiar, a la unidad médico familiar que ustedes eligieron, y van a llevar esos documentos. Cuando lleguen les van a decir, bueno, cambié de domicilio, vengo por mi carnet, y te van a pedir tu foto, las hojas que imprimiste, porque pues ya no tuviste que formarte y elegir esa clínica, que ellos te impriman la hoja. Entonces te ahorraste muchísimo tiempo haciéndolo por medio de internet, ¿no? Ya cuando llevas las hojas impresas, las fotos infantiles, ellos te deben de sellar el carnet y te pasan a un examen médico general, que es, te van a pesar, te van a medir, te van a pasar una entrevista. Hay veces que te pasan una entrevista para medir el nivel de ansiedad o de estrés que estás llevando, y si ven que tienes ya sea sobrepeso, si tienes algún nivel de estrés, si eres mujer y hay alguna campaña ginecológica o de atención o de recomendaciones de cáncer de mama, te van a pasar a que te den como toda esa plática, revisiones, ya sea como hombre, te van a dar como varias otras opciones que no conozco, pero es súper importante que hagan ese cambio, porque si ustedes necesitan una cita de manera urgente, no la van a poder sacar. ¿Por qué? Porque les va a quedar hasta el otro lado de la ciudad. Vivimos en Ciudad de México, bueno, algunos de nosotros vivimos en Ciudad de México, y va a quedar tu clínica a 2 horas y estás enfermo, entonces es un caso moverte hasta la otra clínica. Por eso es tan importante actualizar tu carnet, tu domicilio en el IMSS. Yo sé que no nos enseñan exactamente cómo hacerlo, pero es súper sencillo, créanme, métanse en la página de internet y pueden buscarlo tal cual. IMSS, modificación de domicilio. No es propaganda esto, chicos. No me están pagando por, no me están pagando por esta explicación, pero es súper importante. A mí, en verdad, me ha pasado con los chicos que administraba o que he administrado, que llegaban a México o que eran nuevos en la ciudad y que no sabían ni dónde les tocaba, ni qué hacer. Entonces, en verdad, es algo súper importante, porque de repente en emergencias, pues sí, es algo fundamental. Ahora, regresando al tema, en este ejemplo, por ejemplo, la persona que nos está contando la historia fue, o sea, con una gripa avia. Sí. Bueno, con una gripa. Con una gripa, o infección de estómago, lo que sea, no era tan grave. Esto fue algo, bueno, no tan malo para la empresa, porque no, en ese momento no fue tan explosiva la situación, pero al final es lo mismo. No dar de alta a un empleado es algo súper penado, tanto por el IMSS, la Secretaría de Trabajo tiene que ver también, entonces es algo súper importante. Caen multas, se tiene que pagar la diferencia del alta. Por ejemplo, si aquí sí pasa, ¿no? Porque sí ha pasado en recursos humanos, en mi experiencia, sí ha pasado que se da de alta a una persona y el sistema del IMSS está en actualización o tiene algún error o algo, y no se da de alta a la persona. Entonces, por eso es tan importante que, como recursos humanos, como empresa, como los contadores o los asesores que tenemos, nos manden las altas del IMSS. Por eso es tan importante que los asesores, los contadores, la persona responsable de dar el alta, que imprima justamente el alta que arroja el sistema del IMSS, para que también el empleado la firme y sepa que está ya dado de alta. Eso es súper importante. O sea, el empleado tiene que firmar que ya está dado en el IMSS. Es una recomendación y desde mi punto de vista, sí es algo que sí requiere. Sí es algo importante. Además del IMSS, ¿qué otras obligaciones tienen los patrones que tú consideras sean las más importantes que te pueden perjudicar más? Porque alguna vez un contador me dijo que realmente al SAT no hay que tener tanto miedo como al IMSS. Sí. O sea, el SAT sí es un tema. O sea, sí, definitivamente al SAT le tienes que tener respeto, definitivamente. No hay que tener miedo, hay que tener respeto. Exacto. Es como andar en moto. Tienes que tener respeto, no miedo, pero tienes que saber manejar todo. O sea, definitivamente es algo súper importante.
¿Por qué? Tienes que entrar al buzón, tienes que revisar las facturas, tienes que revisar que todo esté acorde, que el ISR reportado, o sea, eso es el INS, el SAT, todos los impuestos, todo lo que tienes que reportar al SAT, sí tienes que revisarlo. Pero pues, o sea, los pagos que se hacen, todo es con tiempo, no te dan un día para pagos. Para multas tal vez sí, eso sí, pero cuando ya te multan es por algo que tú no, o sea, que fue tu responsabilidad, no. Con el INS es más delicado. ¿Por qué? Porque tienes que pagar cuotas atrasadas, porque tienes que pagar multas, o sea, ahí, y si el sistema tiene un error, te atrasan todo. Si hay vacaciones de por medio, te atrasan todo, y ellos trabajan por días naturales. Bueno, no oficialmente tal vez, no, o sea, no sé si en las páginas de internet te den esa leyenda, pero ellos trabajan de manera con base en días naturales, días hábiles. Sí. Ellos trabajan con base en días hábiles. Entonces, si te dicen son 25 días, pues no son días naturales. Son 25 días y no tienes que contar fines de semana, festivos, vacaciones. Entonces, imagínate si nos pasa algo la primer quincena de diciembre, pues lo vas a resolver hasta febrero. Sí, y además esos temas no son tan, bueno, son exponenciales. ¿A qué me refiero? Si en este caso es por trabajador. O sea, lo que tú mencionas de las multas y las diferencias, las cuotas que pagar son por trabajadores. En este caso que nos comenta mi compañero, no solo es lo de él, sino todos los demás que no estaban dados de alta, ¿no? Y obviamente depende del salario, depende de cuánto se tenía que pagar. Y aparte, o sea, imagínate, ¿no? O sea, una demanda por esa situación. Bueno, esa persona que justamente ahí te estaba leyendo, que cuando lo llevó a la parte legal con la empresa, la empresa prefirió, pues, o sea, digamos, solucionarlo por fuera e intentó, pues, presionar para que se pudiera hacer por fuera, porque me imagino, ¿no? Que yo como contador de la empresa de alguien mejor habla con él aquí a la mano, porque nos va a salir más caro. ¿Por qué? Porque les da tiempo, yo me imagino, ¿no? Les da tiempo de regresar a los otros en el IMSS antes de que se vaya todo en contra de ellos, ¿no? Y esta cuestión, por ejemplo, legal de con esto no sé si se sepa o tenemos que ver con un abogado. Si un empleado, ex empleado, demanda a una empresa por no cumplimiento del IMSS, en ese mismo momento el IMSS se entera y lanza empieza el trabajo de cobranza, o se hace una investigación, o se dirige directamente con el IMSS. Efectivamente, o sea, aquí en la parte sí te tienes que asesorar, o sea, sí es algo muy importante porque también como empresa es muy importante que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que solucionar los temas. Uno, como decías, ¿no? Conciliación para eso sirve, para que podamos solucionar los temas con los empleados antes de llegar al juicio, ¿no? O sea, que podamos llamar y decir, a ver, empleado o ex empleado, vamos a llegar a esta solución, vamos a llegar a esta negociación, tengo a mi abogado, a mi contador, ¿no? Ese es algo que sí se hace, o sea, no es como tan debajo de la mesa, sino es, el empleado ya llegó a conciliación, voy a conciliar y no hay necesidad de que lleguemos a la junta, puedo solucionarlo antes de que tengamos el juicio o la audiencia. Entonces, eso sí se puede hacer, no es tan debajo de la mesa. Y por ejemplo, aquí mi pregunta es, si ya fue directamente con el IMSS a negociar, ya no se puede hacer eso, porque ya el IMSS toma cartas directamente, me imagino. Sí. O sea, definitivamente aquí la denuncia con el IMSS ya es independiente, esto es súper importante. La Junta de Conciliación, cuando estás empezando a conciliar, ellos no reportan al IMSS. O sea, el empleado va al IMSS y puede levantar la denuncia. Bueno, regresando al tema después de los problemas que digo que tuvimos, ¿qué podemos hacer como empresas para evitar caer en esas malas prácticas? Es algo súper sencillo, de hecho. Cuando se da de alta a un empleado, sí o sí tienes que imprimir el alta, o sea, sí tienes que imprimir la hoja del alta del empleado y entregársela también. O sea, es algo súper sencillo para que puedas firmar, para que puedas revisar que sí se procedió correctamente. Ahora, el IMSS puede tardar un poco en brindarte esa hoja en el sistema, pero aún así, cuando tú emitiste o solicitaste el alta, te da una hoja de la solicitud. Entonces tú tienes eso para amparar que sí diste el alta de manera correcta. Como empresa eso te ampara, te ayuda mucho, pero aún así, en cuanto tú te des cuenta o te percates que no se dio de alta, es intentarlo de nuevo, ¿ok? En sistema, porque ya tienes la hoja donde dice que lo intentaste con tal fecha. ¿Okay? Es eso realmente, y brindar la hoja del alta. Y además para que no solo el IMSS, ¿qué otras
qué otras prestaciones como empresa debemos tener siempre al corriente para evitar de tener ese tipo de percances, no solo con el seguro, sino con cualquier otra institución? Mira, es como todo, ¿no? Las prestaciones también tienes que estar al día con el Infonavit, Fonacot, que todo el reporte de las cuotas patronales estén de manera correcta y los pagos del IMSS con Infonavit estén igualmente de manera correcta, que se pague en tiempo, porque si no, pues obviamente también vienen multas, atraso, algún reporte, congelamiento, o sea, que te congelen las cuentas bancarias. Entonces es algo súper importante. Eso es algo muy delicado porque obviamente si solo tienes una cuenta bancaria como empresa y tú estás pagando las cuotas patronales, los impuestos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre la nómina, todo esto de la misma cuenta, salarios. Entonces, cuando tú vas a pagar, te pueden congelar la cuenta o, bueno, si es la primera vez o nada más es un monto pequeño, te pueden congelar el monto de la multa o el monto faltante de pago. Entonces, esto es súper importante que se esté, pues, al día, ¿no? Okay. Los pagos de esto. Y las prestaciones de ley como todo, ¿no? Que son las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, todo esto se tiene que cumplir. También se tienen que mandar correíto de las vacaciones que tienen pendientes los empleados, ¿no? O sea, si ya cumplieron el año, bueno, tienes tanto tiempo, tienes tantos días, si se puede ocupar antes del año, antes del aniversario, cuántos días le quedan, ¿para qué? Para que todo esté regulado. Es algo muy sencillo, obviamente toma tiempo, como recursos humanos te lo puedo decir, toma tiempo, a veces es un poco tedioso y por eso es tan importante también el área administrativa en recursos humanos, ¿no? Porque todo eso se debe de llevar, debe de estar regulado, debe de estar súper monitoreado y en control. Y algo que alguna vez me dijo una persona con la cual trabajé, todo por escrito y en correo con copia, para que haya evidencia de que se hizo. Como tú mencionas, tal vez no se pudo hacer el registro, pero hay una evidencia de que se intentó, ¿no? Lo peor de los casos, ¿no? Que lo registraste el día lunes y para el martes se cae tu empleado y no tiene seguro, pues es que no fue culpa mía porque yo llevo 2 días completos intentando registrarlo y ahí ya tú te amparas, ¿no? Sí, y también ayudas al trabajador, porque claro, puedes llegar al IMSS y puedes decir, ¿sabes qué? Mira, aquí está la hoja donde está los intentos de dada de alta y ahí pues el IMSS tiene que responder. Ojo, también empresas, ¿no? O sea, a las empresas a veces también les afecta este tipo de situaciones, ¿no? Donde el IMSS hubo errores en sistema, tal, y pues obviamente todos estos documentos es súper importante que se tengan en físico. 1, 2, las vacaciones, todo proceso, todo permiso, todo lo hablado con los empleados, lo tenemos que tener registrado por correo, hoja firmada, autorizaciones, que si tiene que si tiene tiempo extra, que si se le solicita tiempo extra, que si se le solicita, bueno, ya tienes tantos días de vacaciones aprobados, que todo esté registrado. Como empresa es súper importante que tengamos todo eso registrado, porque si llega un empleado en algún momento y dice, tú no me aprobaste nada y no tenemos nada por correo o firmado, por ejemplo, en empresas, en fábricas chicas, ¿no? Todavía pueden utilizar el papel, ¿no? Bueno, tenemos los documentos firmados, tenemos todo el control y se te ha informado por medio de correo. Ahí, pues nosotros ya amparamos como empresa también, ¿no? Porque hay empleados que también se voltean y nos dicen, no, pues tú no me has aprobado ningún día de vacaciones, yo tengo los 12, si es el primer año, ¿no? Si es el segundo año, bueno, yo tengo 14 más los del año pasado, pues ahí ya como empresa no tienes manera de comprobar y es algo muy complejo. Sí, porque de alguna o alguna manera las leyes van a intentar apoyar al trabajador, ¿no? De alguna forma, entonces sí es bueno como empresa siempre tener el respaldo, ¿no? Hacer las cosas pues como son, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eso sería todo por hoy. Hoy hablamos sobre todo del IMSS, que yo creo que mucha gente ignora la importancia que tiene el IMSS para las empresas. Muchos nos volteamos luego al SAT o los memes. Pensamos que el SAT es el que nos puede tornar, pero como sabemos hoy, muchas veces el IMSS llega a ser muchísimo más, tiene mucho más peso en cuestión de legalidad, ¿no? Sí, o sea, creo que cual sea de los dos nos puede afectar muchísimo como empresa, porque tenemos que tener todo en orden, o sea, todos los pagos, toda la asignación, todo tenemos que tenerlo en orden y también los empleados, ¿no? O sea, hacerlos conscientes de cuáles son sus responsabilidades con el IMSS y con el SAT, porque hay veces que ni siquiera tienen su régimen de manera correcta y también eso como empresa es súper importante que los empleados te den la constancia de situación fiscal actualizada. Entonces, todo eso es súper importante, o sea, definitivamente todas estas preguntas nos ayudan mucho para contestar algo que para algunas personas sea complicado, pero y para empresas pues muchísimo más, ¿no? Sí, o sea, todo, muchas gracias por seguirnos y vernos y soportarnos. Eso será todo, bye bye. Gracias.